Buenas tardes, ¿cómo les va? Ustedes han visto ya con la profesora algunos temas referidos a la denotación, a la connotación, el significado que tienen estos términos dentro de lo que es la semiótica. Y hoy vamos a ver lo que se denominan figuras retóricas, con algunos ejemplos en anuncios publicitarios. Cuando se habla del sentido o el significado de un signo, o también de un mensaje que está elaborado con un sistema de códigos, es decir, un conjunto de signos que siguen una determinada regla. Muchas veces el mensaje hace referencia a un objeto o también a una emoción, a un pensamiento, a un ente abstracto o también a un objeto. Una manera de dar esos mensajes es de manera directa, es decir, por ejemplo, eh, como solemos hacer, si uno se tiene que levantar temprano, dice, bueno, eh, para poder trabajar o estudiar, uno dice, hay que levantarse temprano. Ahora, es muy común en el lenguaje verbal utilizar ciertas figuras de tipo argumentativa que adornan el lenguaje. Esto ha sido estudiado mucho por Aristóteles. En este caso, en el ejemplo que les di, a veces uno dice, por ejemplo, las famosas frases que dicen a quien madruga Dios lo ayuda, ¿no? Por ejemplo. Es una manera de decir que es mejor levantarse con tiempo, hacer las cosas planificadamente, porque de esa manera uno obtiene mejores resultados y no imprevistamente o con imprevisión o dejando para después las cosas, ¿no? Es decir, con pocas palabras o mediante un recurso al cual se denomina retórico, se da un mensaje con un cierto sentido. Otra manera de usar este tipo de recurso retórico es, por ejemplo, lo típico cuando uno está enamorado o enamorada y le quiere decir a la otra persona, por ejemplo, que tiene ojos lindos. Por lo general, esto se usa mucho en la poesía, se usan muchos recursos retóricos. Entonces uno le puede decir a la otra persona, tus faroles son bellos. Entonces, tu farol en realidad está haciendo alusión a sus ojos. ¿Ah? Por supuesto, no es tan lindo el ejemplo que doy, pero es una manera de utilizar metáforas, es decir, un tipo de recurso retórico, en este caso se denomina metáfora, que es reemplazar la palabra que designa al objeto, en este caso los ojos, con otra palabra que evoca a un significado con otro sentido también, ¿no? Entonces se usa mucho en la poesía. Bueno, en la publicidad se utilizan muchos recursos retóricos, porque no es lo mismo tratar de convencer a la otra parte, es decir, a la audiencia o al público, de una manera directa, que utilizando estos argumentos que embellecen el discurso, y tanto lingüístico como el visual. Vamos a ver entonces qué son estas figuras retóricas. Como ya les he dicho, uno de los primeros que ha hablado de las figuras retóricas ha sido Aristóteles, que en sus estudios de filosóficos él enumera 50 tipos de figuras retóricas, que son las que permitirían mejorar un lenguaje y hacerlo más convincente hacia un público determinado, ¿no? Por supuesto que en el caso de la publicidad siempre se trata de convencer a la otra persona, pero lo mismo para cualquier tipo de enunciación, de mensaje, ¿no? No solamente para la publicidad, sino también seguramente en los discursos políticos, los discursos de la ciencia, también se suelen usar muchas metáforas, ¿no? Bueno, pero vamos a ver algunos ejemplos que figuran sobre todo en la publicidad, ya que es la que más utiliza recursos retóricos referidos a imágenes, que es uno de los temas que más nos interesan, ya que estamos en una carrera que utiliza el lenguaje fundamentado en las imágenes, y por eso es diseño multimedial, ¿no? Diseño y producción multimedial. Bien, vamos a ver entonces cómo se aplican algunas de las figuras retóricas en algunos ejemplos de anuncios publicitarios. Bueno, ¿qué son entonces las figuras retóricas? Son modos de expresión que se apartan de lo habitual con fines expresivos o estilísticos. Usualmente el análisis se realiza en textos, muchas veces, sobre todo en poesías, pero todo tipo de texto siempre tiene
algún tipo de recursos retóricos usados. Sin embargo, también lo podemos analizar en imágenes. Y en el caso particular, en algunas imágenes de anuncios publicitarios. Entonces, el propósito de esta clase con esta diapositiva es presentar algunas de estas figuras retóricas que son las que más se suelen usar en publicidad. Lo común es ver su aplicación en la literatura, como hemos dicho, en la poesía, pero también en cuentos, en novelas. Sin embargo, en la comunicación publicitaria se aprecia a diario, porque la finalidad entonces es elaborar mensajes publicitarios que de alguna manera persuadan a la audiencia, ¿no? Para que el mensaje no sea siempre el mismo, ni tampoco sea aburrido, ¿no? Sino que pueda convencer a través de este tipo de figuras retóricas. Vamos a ver algunas de estas figuras. Bueno, entonces el objetivo de la clase es compilar anuncios publicitarios que aplican las figuras retóricas con el fin de persuadir a la audiencia, analizar esta aplicación en alguna figura de anuncios publicitarios. Vamos a ver, el concepto entonces es que las figuras retóricas son modos de expresión que se apartan de lo habitual con fines expresivos o estilísticos. Usualmente su análisis se realiza en texto, sin embargo, también se pueden realizar en imágenes. Vamos entonces a ver algunas figuras retóricas que se aplican en publicidad, en anuncios publicitarios. Vamos a ver entonces. Metáfora, esto que decíamos recién, de reemplazar un signo que hace referencia a un objeto por otro signo. Establece una identidad entre dos términos, el real y el evocado, que pertenecen a entornos o realidades diferentes. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una metáfora, ¿no? En gramática podemos decir, o citar como ejemplo el siguiente. Por ejemplo, cuando uno dice el cielo de tus ojos, ¿eh? Cuando yo les daba recién el otro ejemplo, ¿no? Esto de los faroles, en lugar de decir ojos, faroles. Acá el cielo de tus ojos, en lugar de decir tus ojos celestes. Digamos, desde el punto de vista de la persuasión y estilísticamente queda más bonito el cielo de tus ojos que decirle a una persona tus ojos celestes. Bueno, es obvio que sin necesidad de decirlo explícitamente, la persona tiene ojos azules. Ahora lo vemos en este ejemplo del anuncio de una botella de un vodka, Absolut se llama, un vodka, que toma el significado del árbol de Navidad, sin que éste esté presente. Acá vemos una publicidad que está enfocada para épocas de Navidad, entonces para la fiesta de Navidad propone esta bebida, haciendo referencia al árbol de Navidad. Por supuesto que no lo está poniendo al árbol, pero lo evoca. Vamos a ver otro ejemplo de metáfora, como este, que es una publicidad de chicles, que algunos conocemos esta marca, ¿no es cierto? No vamos a hacer publicidad de marcas en esta clase, pero tenemos que referir seguramente algunas de las marcas más conocidas, en algunos casos acá en Argentina, en otros son más bien multinacionales que están presentes en otros países. Entonces, en este caso, caramelos o chicles, clorets, acá observamos cómo las grandes compañías recurren a la retórica para hacer publicidad de sus productos, ¿no? Tal como lo hace en esta imagen, representando en la lengua oscura el mal aliento, ¿no? De esta manera, mediante una metáfora, está mostrando el mal aliento de esta persona, o de quien tiene, y la solución que podemos encontrar con este tipo de caramelos o chicles. Esta otra metáfora, en este caso es para algún producto seguramente de cosmética para tratar de evitar lo que se denomina la piel de naranja, ¿no? Las cualidades de un objeto están en lugar de otro, dice eso la metáfora. Consiste en sustituir la forma habitual de representación a un personaje o a un objeto por otras formas visuales de aludir a ese personaje o a ese objeto. Acá en este caso, esta publicidad de la consola de Nintendo, ustedes no sé si habrán conocido, pero en mi época los primeros juegos de video eran con esta consola, ¿no? Entonces compramos una Nintendo, teniendo esta consola podrá tener mucho estilo, ¿no? Entonces habla del estilo en lenguaje de inglés. Bueno, otra figura retórica es la antítesis. Es la contraposición de una palabra o frase a otra de significado contrario. En imagen los elementos visuales son opuestos entre ellos también, ¿no? Vamos a ver la antítesis. Les doy un ejemplo. Muchas veces, yo no sé si han visto,
publicidades de jabón para lavar ropa, y te ponen en dos mujeres que están, una con un jabón y con un recipiente de vidrio poniendo el guardapolvo de un niño, y en el otro otra mujer. Una lo pone con un jabón en polvo y otra con otra. Bueno, después cuando sacan, uno lo muestra bien blanco y el otro, en cambio, con un blanco no tan blanco, un poquito más marroncito, digamos. Entonces, muestra eso, la antítesis entre lo que produce un jabón y lo que produce el otro, ¿no? Lo mismo muchas publicidades de productos dietéticos que muestran el antes y el después de una persona, ¿no? Una persona que tiene cierta grosor, para no decir cordura, y personas que luego de hacer un determinado régimen o dieta, se la ve la misma persona completamente delgada, y bueno, este tipo de antítesis que se hace, ¿no? Bueno, en este caso, otra figura es la hipérbole, ¿no? Consiste en exagerar rasgos de una persona o cosa por exceso o por defecto, ¿no? La hipérbole es esto, es exagerar los rasgos de una persona o de una cosa. ¿Mm? Por exceso o por defecto. Vamos a ver la exageración, por ejemplo. Veamos acá, esta es la publicidad eh, de un condimento que es muy, pero muy picante. Se usa mucho los mexicanos y en el norte de América del Sur, todo lo que es Centroamérica también. Se suele usar el tabasco como un tipo de condimento que es muy, pero muy, muy picante, ¿no? Entonces fíjense acá cómo exagera la propiedad de ser picante, porque la persona que muerde con ese condimento un maíz lo convierte en pochoclo o eh, en maíz inflado, como le denominan otros, no me acuerdo cómo se denomina acá. Bueno, entonces está exagerando la propiedad de fuego que produce este condimento muy, pero muy picante, ¿no? Entonces acá en este caso está exagerando los rasgos de una cosa o las propiedades de esta cosa, por exceso en este caso. Vamos a ver otra hipérbole, en este caso una campaña o de una venta de preservativos mediante algunos recursos visuales. Acá se magnifica un objeto o persona para aumentar su valor. Consiste en una exageración de representación visual del tamaño de los personajes o los objetos, de manera que la mirada del espectador se concentre en el objeto. Vamos a ver otro hipérbole acá, miren cómo es la exageración en este caso de un billete. En este sistema se utiliza la hipérbole como refuerzo del mensaje en relación a la cantidad de dinero que se ofrece en este sorteo. Este es un sorteo de una lotería, no sé cómo se llama, acá de qué país será esta publicidad, ¿no? Pero bueno, la persona feliz porque ha ganado una gran cantidad de dinero, ¿no? Y expresado por un billete tan enorme. Bien, acá tenemos otra hipérbole, ¿no? El anuncio nos indica que si compramos este perfume de París, nos podremos animar con ese perfume, tanto como para hacerlo más atrevido. Acá hay una exageración de lo que produce este perfume, que uno es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? De atreverse, a animarse, en este caso, bueno, a hacer esta pirueta desde un helicóptero. Bueno, ahí hay una exageración también, ¿no? De lo que produce este perfume. Esa exageración lo hemos visto, hay un perfume también, un desodorante, el desodorante Axe, no sé si han visto publicidades viejas donde suelen ser orientadas a adolescentes el producto, los Axe, este desodorante, y a veces figura un muchacho que se pone un poco de este desodorante y sale a caminar y todas las chicas se tiran encima de él o lo miran como si produjera inmediatamente un efecto de enamoramiento por el perfume, ¿no? Bueno, acá tenemos otra exageración, otra hipérbole, en este caso de cerveza, conocida, y el enorme tamaño en una playa con mar y con gente disfrutando de la arena. Bien, la hipérbole también, entonces, uno de los recursos que más se usan en publicidad, ¿no? Sin embargo, también uno de los más aplicados burdamente muchas veces, ¿no? Tal vez por la facilidad que se presenta al expresar una exageración. A veces el uso burdo de una exageración produce un efecto contrario. Quizás sea por eso, dice que este anuncio elegante y sencillo no parece tan bien trabajado en su concepción, ¿no? Acá quiere mostrar, bueno, el
aceite de oliva, de una aceituna, pero acá utilizando el color blanco, que connota pureza. Acuérdense que los aceites de oliva depende de la pureza, porque a veces se mezcla con otros aceites. Entonces, tienen distintas denominaciones el aceite de oliva, extra virgen o virgen de acuerdo a la pureza. Entonces, en este caso quieren mostrar tanto la pureza que lo ponen blanco. Acá connotan entonces el blanco la pureza, en un marco excepcional en la aceituna para destacar cualidades de extra virginidad, que se denomina cuando es bien puro de aceite. Bueno, entonces es uno de los proveedores, la marca Bertolli, de aceite de oliva, ¿no? Bien, sutil y brillante en este caso, ¿no? Bien, acá tenemos otra hipérbole de una curita, creo que es, sí, curitas, donde vemos como hay, en este caso, una exageración al revés, la disminución del tamaño, ¿no? En este anuncio publicitario nos indica que si nos aplicamos este producto que promocionan, la herida se nos va a curar rápidamente con todos los cuidados, ¿no? Además, hay otra y figura retórica que se denomina personificación, que ya la vamos a ver después. Bueno, vamos a ver otra que es la comparación o símil. Además, ya hemos visto entonces metáfora, hemos visto antítesis, hemos visto hipérbole. Ahora vamos a ver la cuarta, que es comparación o símil. Es cuando se compara un objeto con otro, una persona con otra, ¿no? Compara un hecho real con otro imaginario que posee cualidades análogas. Esto forma parte de una época que ustedes tal vez no han conocido. En Estados Unidos hubo un presidente que se denominó Bush, el nombre de él, y bueno, se lo comparaba con, en este caso, con un simio, ¿no? Bueno, esta sería más una publicidad de tipo política, ¿no? Comparando entonces el símil de esta persona política con este animal. En este caso, también tenemos un símil, se está comparando acá, en este caso, lamentablemente, la publicidad de un tanque de guerra, y está comparando entonces la cualidad de un tanque como este, que es la fortaleza, la resistencia, con un rinoceronte, ¿no? Acá entonces está hablando de la semejanza establecida entre dos elementos, de manera que el receptor atribuye ciertas características del elemento publicitario, ¿no? Entonces, en este caso, estos atributos de un rinoceronte, que es la fuerza, la embestida, ¿no? La resistencia, se le atribuye entonces por transición al tanque de guerra, ¿no? Bien, en este caso, una publicidad de algo no tan triste como un tanque de guerra, sino algo más útil en la vida, como es una zapatilla. Entonces acá el símil entre la zapatilla y la rapidez que tienen los canguros, ¿no? Esta es una marca de publicidad de la marca Adidas, que intenta comprender que su zapatilla, con la zapatilla va a ir mucho más rápido, como saltar como un canguro, ¿no? Acá entonces la comparación está entre el canguro y la bamba, la metáfora sería en este caso también. También hay cierta metáfora. Bien, acá en este caso también el anuncio expresa que si tomamos pastillas no nos dolerá la garganta, y luego el resfriado no se lo pasaremos a los demás. Bien, otra es hipérbaton, es una figura literaria que consiste en trastocar o desordenar el orden natural de las frases. Por ejemplo, acá hay un trastocamiento del orden considerado natural, por ejemplo, un planiferio, que generalmente suele ser al revés. Bueno, acá hay una alteración del orden lógico en los términos de una oración. En este caso no es una oración, sino una imagen visual, ¿no es cierto? Donde lo tenemos puesto al revés para publicitar, en este caso, este mapa. Bien, en este personaje que es de un actor, ¿no? Se deforma la cara y todo el cuerpo. Bueno, otro recurso muy utilizado en publicidad, seguramente lo han visto ustedes, es la personificación, o lo que se denomina en términos griegos. Esto viene de tanto hipérbaton, metáfora y tantos otros temas, vienen del griego. Recordemos que son los primeros que han estudiado ellos estos recursos retóricos, ¿no? Entonces, la personificación o prosopopeya es la atribución de actitudes humanas a entes abstractos, a objetos o animales.
por ejemplo, en este caso, ¿no? La personificación acá, para mostrar las cualidades de este champú que deja tan suave el cabello, entonces se atribuye cualidades humanas a animales, ¿ah? Seres inanimados o abstractos también. Acá entonces dice este león, yo ya no me esponjo, el cabello no lo tiene como los leones machos que lo tienen bien eh, extendido, sino que lo tiene sedoso y caído, ¿no? Entonces ahí produce ese efecto transitivo el shampoo de sedosidad. Luego acá tenemos la prosopopeya, otro ejemplo. Se puede observar comúnmente, es darle vida a los inanimados, por ejemplo animales, que hablan o que generan un movimiento. Pueden ser animales o cosas que hablan y que generan un movimiento como si fueran personas, ¿no? En general hacemos esto en nuestra vida continuamente, hacemos hablar a los animales, inclusive si tenemos una mascota, nosotros le hablamos y creemos que la mascota no nos responde, y miramos y creemos que cierto gesto nos está diciendo algo. O sea, el ser humano tiende a atribuir personificación a objetos y a animales, pero esto se usa mucho entonces en publicidad y en otro tipo de discursos. Bien, acá tenemos otro recurso, el uso de la personificación en este caso, consiste en representar, siempre hemos dicho, a los objetos como si fueran personas, ¿no? Los objetos logran encarnar las cualidades y las acciones más genuinamente humanas. En este caso, ¿no? En el caso de gustos de manzana, de ciertos caramelos, no sé qué son, y la personificación, es decir, la manzana con personas, ¿no? Con imagen de persona. Bien, acá tenemos otro, el uso de la personificación del iPod, una marca, ustedes la conocen seguramente, para escuchar música. Bueno, ha ido haciendo cada vez los aparatos más pequeños y con mayor capacidad para escuchar música, a tal punto que exagera. Acá también, además de personificación, hay una hipérbole, perdón, porque está exagerando el tamaño pequeño, en este caso, del iPod. Dice más pequeño, más liviano, más cómodo, más práctico, ¿no? Entonces, la personificación consiste en dar a un animal u objeto las cualidades de los seres humanos, como comer, bailar, escuchar música, en este caso, esta mosca, ¿no? En este anuncio se ve a la mosca escuchando música, sujetando el iPod posada en una hoja. Este anuncio entonces da la cualidad a la mosca de escuchar música con el iPod, igual que una persona. Y que una mosca nunca va a usar un iPod, porque es muy chiquito y porque aparte las moscas no escuchan música, no les gusta. Este anuncio nos transmite que el iPod es tan pequeño y sencillo que hasta una minúscula mosca puede usarlo. Ahí hay un error ortográfico, el hasta tendría que ir con H, no tengo que arreglar. Bien, vamos acá a otro ejemplo de personificación, en este caso, lengua, huevitos. No sé en qué serie de publicidades de Coca-Cola estará este. Bien, acá tenés otro caso de prosopopeya o de personificación, en este caso con un número. Una prosopopeya, entonces, el recurso retórico que se le da vida o cualidad humana a algo que no la tiene, ¿no? En el diseño que se ve es una mujer y el número 27 que está a punto de interceptarla, ello gracias al COVID. El fin de mes llega cuando menos se lo espera, es decir, la publicidad que es italiana, es común que los días de vencimiento y renovación de hipoteca sean el día 27. Entonces, para recordar este anuncio y esta fecha, ¿no? El anuncio presenta un producto financiero que se llama Mutuo 02, básicamente es un préstamo, ¿no? Un préstamo que te da un respiro, ¿no? Hay gente que no puede pagar la hipoteca de la casa, llega el día 27 y bueno, le dan ese préstamo para poder pagar la cuota de ese mes y poder continuar con la casa y no tener problemas, ¿no? Bueno, está muy referido entonces a este producto financiero que es un préstamo para, teniendo presente esa fecha de vencimiento de ciertas cuentas. Bien, acá tenemos otra prosopopeya o personificación, en este caso entonces consiste, bueno, hemos dicho en este caso, bueno, este bot es también de una bebida, un vodka de la misma marca que habíamos visto al principio.
absolutamente Marilyn. Acá habla de Marilyn Monroe, que fue una actriz, entonces, muy conocida en su momento en el mundo, ¿no? Bien, la sinécdoque es otra figura retórica, es una licencia. Cuando se habla de licencia es lo mismo que figura retórica, mediante la cual se expresa la parte por el todo. La sinécdoque es una de las maneras más comunes de caracterizar un personaje ficticio. Frecuentemente alguien es constantemente descrito por una sola parte. Eso es la sinécdoque, cuando se describe el todo con una parte, ¿no? Por ejemplo, hay publicidades de automóviles que no te muestra todo el auto, sino que muestra el farol, o muestra ¿no? el asiento, después muestra el volante, es decir, no termina de mostrarlo todo, sino partes. Bueno, acá tenemos este ejemplo, acá podemos ver una rueda sobre un plato y al lado un tenedor y un cuchillo. Este anuncio nos da la idea de que un coche es tan cotidiano como la comida, y que todo el mundo tiene que tener un coche, igual que si tuviera un plato de comida. Aunque hoy en día es tan difícil tener un coche como tener comida. Hay tantas crisis económicas. Bueno, sinécdoque. Se trata entonces de decir más con menos. En gramática podemos citar la frase: supe que llegarían al atardecer cuando vi las velas acercarse sobre el horizonte. Acá entonces en una poesía dice, bueno, el atardecer con un elemento que es una parte, que es una vela en el horizonte, ¿no? Hace a la idea de lo que es el atardecer. En esta frase sabemos que se está hablando de barcos, ¿no? Sin siquiera nombrarlo. No obstante, sí se menciona una parte de ello, es decir, se da a entender el todo, que son los barcos, a través de la parte, ¿no? Veámoslo en el anuncio, otra vez de vodka, donde un simple vistazo de una parte de la botella, acá ni siquiera se ve toda, sino una partecita, ni siquiera todo el nombre, ¿no? Pero ya se identifica al producto de manera completa. Entonces, el uso de la prosopopeya para una campaña muy graciosa, algún ejemplo, ¿no? En este caso, en Canadá, una compañía que provee servicio de pago de impuestos por Internet solicitó desarrollar una campaña, y acá usa, en este caso, un objeto con personificándola con atributos humanos, ¿no? Bueno, acá entonces, acá un monstruo de papel efectúa maldades: prenderle un cerillo a una gasolina, tenderle una trampa al gato, arrejarle una radio conectado a los peces, ¿no? Acuérdense, es una compañía de seguros, entonces hace este tipo de anuncios que son graciosos. Bien, bien, acá hay otro, ¿no? En este caso. Es decir, a través de un personaje que en este caso es una especie de monstruo hecho con papel. Bien, hasta acá llegamos con algunos de los recursos retóricos más utilizados. Acuérdense que hay como 50, pero son los que más se usan, estos que hemos visto hasta ahora. Bastaría que después se haga algún tipo de ejercicio, de práctica, para que ustedes puedan ver, observar en publicidades este tipo de recursos, tanto publicidad como otro tipo de producto audiovisual, de películas, series, videoclip, videos de música. Uno puede ver constantemente el uso de estos recursos retóricos para embellecer, para argumentar mejor y para dar mayor estilización a los mensajes. Muchas gracias. Acá tenemos más ejemplos. Bueno, acá tenemos otra vez elipsis. Acá, perdón, es suprimir algún término, objeto de narración o imagen, dándole a entender en lo que se explica o se muestra. Me había quedado con algunos otros, disculpen, pensé que se terminaba, ¿no? Acá no se muestra el producto, sino que es en este caso, es un producto que es un caramelo especial, ¿no? No se presenta el producto de manera directa, sino mediante un efecto. La paradoja, en cambio, es, más allá de lo creíble, es un concepto filosófico también, para darle nombre a situaciones, textos, circunstancias que resultan contradictorios, ¿no? Una paradoja es una contradicción en sí misma, ¿no? Por ejemplo, la paradoja del ahorro describe el problema de gastar dinero para estimular la economía, sin a continuación, bajo la trayectoria del consumerismo, que esa nos llevó a nuestro estado económico actual. Dice, la frase de Keynes, ¿no? Que es el que proponía el consumo en lugar del ahorro para activar una economía. La propuesta de Keynes,
que es lo que usan muchos países para activar su economía, es precisamente para que haya circulante y dinero, es precisamente hacer que la gente tenga dinero para poder consumir y con eso activar la economía. Entonces parece una paradoja. La paradoja que parecería que para mejorar la economía, entonces hay que emitir más billetes para que la gente tenga dinero y con eso activar el consumo y por lo tanto las fábricas, las empresas y el empleo, ¿no? Eso es digamos, un recurso retórico, pero también lógico y filosófico en este caso. Acá tenemos una paradoja, en este caso, entre dos elementos que son contradictorios. Pepsi y Coca-Cola sabemos que son competencia entre sí. Entonces, bueno, según Wikipedia, paradoja es una declaración que en apariencia parece verdadera y que conlleva una contradicción lógica o una situación que contradice el sentido común. En palabras simples, una paradoja es lo opuesto a lo que uno considera cierto. La identificación de paradoja basada en conceptos en apariencia razonable y simple ha impulsado importantes avances en la ciencia, en filosofía y en la matemática. O sea que no solamente se ha usado la paradoja en publicidad, sino que es también una manera de pensar, de hacer filosofía y de pensar científicamente y filosóficamente, ¿no? Una paradoja matemática, cuando lo aplicamos al mundo científico, es una contradicción directa y verídica ante una cosa enunciada o hecha con anterioridad. Puede parecer algo muy complicado, pero de forma más asequible, podemos decir que una paradoja es llevarnos la contraria a nosotros mismos. Cuando contamos algo, es decir, nosotros crearíamos dicha paradoja. Por ejemplo, esto no es lo que tengo, es lo que soy. En este caso, la marca de relojes apuesta por una chica. No es una cualquiera, por supuesto, esta chica, nada menos que Shakira, en este caso, una Shakira no como la conocen actualmente, sino joven, que en este caso sí creemos que lo que pone es solo su cara, ya que en el propio anuncio aseguro que ella nunca lleva reloj. Paradoja de la publicidad, ¿no? No es lo que tengo, ni siquiera se le ve el reloj, sino que es lo que soy, ¿no? Una paradoja, ¿no? Para poder hacer publicidad inclusive de un reloj, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, ya hemos dicho la definición de paradoja. Bueno, y hay distintos tipos de paradojas. Vamos. Perífrasis es otra figura retórica, también se denomina circunloquio. Una figura oblicua se denomina, consiste en designar de forma indirecta un concepto a través de un conjunto de características. Entonces se trata de un rodeo para evitar una expresión estereotipada común más usual, ¿no? Es una especie de eufemismo que se usa, ¿no? Por ejemplo, decir el techo del mundo para denominar a la cumbre del Everest. O el rey de los animales cuando le llamamos al león, ¿no? Es decir, se da un rodeo para decir, mediante una expresión, para no caer en una expresión estereotipada, ¿no? El último suspiro, para no decir murió. Esos son algunos ejemplos, ¿no? El supremo hacedor, para referirse a Dios. El abajo firmante, que en lugar de poner el nombre de uno, cuando uno hace una nota, dice el abajo firmante solicita tal y tal cosa, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, en este caso, la única chica que querrás siempre se refieren a la cerveza Quilmes. Y la metonimia, muy usada, esto es la transferencia de sentido, la asociación de sentido en una relación de causa y efecto, ¿no? O el efecto por la causa. El continente por el contenido, el contenido por el continente, el símbolo por lo simbolizado, ¿no? Lo abstracto por lo concreto, es decir, el traslado de un sentido por otro. El autor por su obra, o cuando se dice esto es un Picasso. Cuando uno dice es un Picasso, no está diciendo es un cuadro de Picasso, sino, o es una obra de arte de Picasso, sino directamente dice el Picasso, ¿no? Un Picasso. No se está refiriendo a una persona, pero sino al cuadro que ha sido elaborado por Picasso, ¿no? Bien, cuando en lugar de procedencia un objeto de una persona, en lugar de nombrar a la persona o al objeto, ¿no? En este caso, bueno, hay algunos de los de una publicidad, en este caso es un anuncio que parecería un anuncio de moda, pero si lo vemos bien, gracias a un hematoma se convierte en un anuncio de
publicidad social. En este caso se denomina también marketing social, que es para hacer campaña, en este caso en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Bien, entonces la metonimia es un fenómeno de cambio semántico, es decir, de sentido, por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación existente entre ambas, ¿no? En este caso, las hojas representan a dos personas que están juntas. Acá también Palmer, un grupo textil muy grande de Australia, líder de lencería para dama y ropa de caballero. Sus diseños se comercializan en Austria, Europa, no se conoce mucho acá, pero sí en nuestros otros países, ¿no? Entonces, este anuncio y la imagen que actualmente están manejando para su campaña, esto es del año 2006, se dice que es un revival de las 10 bailarines de cabaret parisino. La inevitablemente vistosa campaña, es muy vistosa por supuesto, pretende mostrarle diferentes medias, pantimedias, liguero y accesorio de la temporada. Imposible dejar pasar desapercibida esta publicidad las mujeres por los extraordinarios productos. Es decir, ¿en dónde está en este caso la metonimia? En que no habla directamente o muestra las medias por asociación con las mujeres, ¿no? Que son las que usan estas medias, ¿no? Entonces, el resultado de esta gigantografía en calles de Berlín, Alemania, solamente este tamaño, haciendo referencia a la sensualidad que se logra con este tipo de productos, ¿no? Bueno, esto, fíjense la gigantografía en una publicidad en Alemania, en Berlín. Por supuesto, estamos hablando del año 2006, hoy en día no sé si, bueno, posiblemente si no hay ofensa, digamos, al público, no estaría prohibida, ¿no? Pero habría que ver cómo lo recibe el público, ese tipo de publicidad también, ¿no? Bien, y lo otro es onomatopeya, uso de una palabra, en ocasiones un grupo de palabras cuya pronunciación imita el sonido de aquello que describe, ¿no? Ejemplo típico de onomatopeya son boom, boom, bang, clic, o sea, palabras que designan un ruido, imita el sonido de aquello que describe. Crack, cuando uno se refiere a una papa frita bien crocante, crack. Entonces figura no solamente en publicidades, sino también inclusive en la etiqueta de ciertos productos. Acá tenemos en una campaña publicitaria, ¿no?, la onomatopeya, con la referencia al sonido de la vibración, ¿no? Bien. Todas estas son de publicidades. Bien, en este caso de otra publicidad. Dice, si hoy en día tuviéramos que usar un icono para la acción de hablar, ¿qué icono usamos? El de las viñetas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál usarían? ¿No? Los publicistas también usan publicidad para la empresa de telecomunicaciones Red Móvil, ¿no? En este caso, cómo se puede cortar la comunicación, ¿no? Con una imagen que hace referencia entonces al sonido, ¿no? La onomatopeya, ver axe, da un clic en la imagen. Bueno, esto no tenemos posibilidad ahora de escuchar el ruido, en este caso, de un video haciendo uso de la onomatopeya como recurso retórico, ¿no? Es decir, estos recursos pueden ser también no solamente visuales, sino sonoros. Eufemismo es una figura retórica que sustituye expresiones vulgares, de mal gusto o tabúes. Eufemismo, frecuentemente con el paso del tiempo, las propias frases indirectas pasan a ser consideradas incorrectas, por lo que son sustituidas por nuevos eufemismos, ¿no? Hoy en día, por ahí, para no decir borracho, decir bebedor, entonces, en lugar de borracho, se le denomina bebedor, alcohólico, dipsómano, ¿no? Es un eufemismo para denominar algo que vulgarmente se denomina borracho, ¿no? Es la sustitución de una palabra o frase por otra para disimular la crudeza, vulgaridad o gravedad de la original. Es decir, dulcificar esa palabra, ¿no? Bueno, acá tenemos una publicidad que está dulcificando, en este caso, ya ha sido muchas veces inclusive denunciada por promover la violencia de género, en este caso una violación, ¿no? Entonces se usa la dulcificación de una situación que es una violación, cosa que
hay que estar muy atento hoy en día cuando ustedes produzcan mensajes, de no caer en ese tipo de imágenes o recursos que lo que hacen es victimizar, ¿no es cierto? Anáforas. Las anáforas son un tipo de figura literaria. Consiste en la repetición de la misma palabra o el mismo grupo de palabras al comienzo de en dos o más oraciones, generalmente consecutivos, ¿no? Todos vistes, todos calzan. Se da mucho en poesía, ¿no? Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano, esta es una poesía. Tómame ahora que aún es sombría la taciturna cabellera mía. Esas son poemas de Juana Ibarburu, seguramente ustedes la habrán estudiado en la secundaria, alguna de estas poesías de esta poeta tan conocida en español y en toda América Latina, ¿no? La figura retórica y los recursos expresivos no solo aparecen en la literatura, el lenguaje publicitario ha hecho numeroso uso de estas figuras para construir conocidos eslóganes publicitarios, ¿no? Por ejemplo, en este Mami mi Milka, ¿no? Es un eslogan de esta marca de chocolates Milka, ¿no? Bueno, hasta acá hemos llegado, entonces entendemos con esto que ya vamos terminando este tema y agradecemos a todos el haber escuchado y haber estado atentos. Muchas gracias.